Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá, AmCham Panamá, hoy jueves 22 de febrero de 2024. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestro Platinum Leadership Circle, AES Panamá, Panamá Canal Railway, Johnson Johnson, KPMG, Chevron, Tigo Business y nuestros patrocinadores Gold, B-Bank y Mercantil. Mi nombre es Carlos Carrasco, soy el chair del Comité de Sostenibilidad y junto a Flor Picota, vice chair de este comité, nos complace presentar una nueva sesión de intercambio de conocimientos e ideas que nos brinda la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso continuo por la sostenibilidad. Ya casi finalizando nuestro periodo de gestión como líderes de este comité y que también aprovechamos para ir agradeciendo a todas las personas que han hecho posible cada una de las sesiones y a todos los conferencistas que han participado. La verdad que de manera virtual hoy es oficialmente nuestra última sesión. Ya conocerán detalles de nuestra última sesión al final de esta actividad, pero también queremos reafirmar que seguimos en ese compromiso de presentarles en cada sesión temas innovadores, lo cual nos permite garantizar que la responsabilidad social de nuestras empresas sea relevante, efectiva y alineada, como el tema que vamos a ver hoy, con sus objetivos estratégicos. Esto al tiempo que se promueve la transparencia, la confianza y la mejora continua. Hoy el tema, la verdad, que es parte de ese cierre de esta gestión en donde hemos ido también acompañando muy desde la formación, desde la oportunidad de agregar valor en ese proceso de apuesta hacia la gestión sostenible. Hoy vamos a tener un tema que estoy seguro les va a gustar y a reafirmar ese compromiso en la gestión que hacen en sus empresas. Buenas tardes, Carlos, equipo de AmCham y todas las personas que nos acompañan. Yo me uno a ese agradecimiento de mi compañero en este periodo, a todas las personas que estuvieron con nosotros en estas 14 sesiones, 15, la de hoy y la próxima que va a ser presencial, que ya les vamos a contar un poquito más. Y, por supuesto, con todos los expositores que nos acompañaron y que nos permitieron aprender muchísimo y llegar al tema tan importante que tenemos hoy. Para todas las personas que nos ven, les invitamos a visitar el canal de YouTube, donde pueden ver la retransmisión de cada una de las sesiones anteriores que hemos estado realizando y que van a permanecer en el canal y las pueden revisar cuando quieran. En el comité anterior conversamos sobre la ola de normativas de sostenibilidad que se promueve en otras regiones y todos los desafíos que eso tiene. Además, reflexionamos que la principal acción que tanto estándares internacionales como buenas prácticas nos impulsan a tomar y que además es la base o digamos que el paso número uno para recorrer este camino de la sostenibilidad es la materialidad, que hoy en día ya ha evolucionado hasta doble materialidad. Y esto no es más que definir aquellas temáticas en las que tenemos que hacer foco para que nuestro negocio se sostenga en el tiempo. ¿Cómo definirlo? ¿Qué analizar? ¿Con quién verificar esos datos? Todo eso nos lo va a contar hoy nuestro expositor, a quien escucharemos primero. Luego Carlos y yo, como en todas las sesiones anteriores, vamos a profundizar en algunos puntos y a partir de ahí abrimos el espacio para toda la audiencia, para que haga sus preguntas. Desde ya pueden ir escribiéndonos en el chat comentarios, sugerencias y preguntas que tengan para el expositor. Así es, Flor, reafirmamos ese compromiso por la sostenibilidad y la aplicación de diversos ámbitos de acción que las empresas pueden tener y que hemos acompañado en 14 temas. Y hoy que tenemos ya nuestro tema número 15, es un tema muy relevante para justo ese acompañamiento que estamos ayudando a las empresas a identificar, a consolidar en esa apuesta que están haciendo. Y hoy precisamente vamos a tocar un tema que nos permite reafirmar esa apuesta y es el tema de materialidad, base estratégica para la sostenibilidad. Y para ello nos acompaña Pablo del Arco. Pablo es director general de General América de Valora Consultores. Pablo es biólogo de formación por la Universidad de Salamanca y es máster en gestión ambiental en la empresa por la Universidad Politécnica de Madrid, consultor de gobierno corporativo, gestión estratégica y sostenibilidad, con 14 años de experiencia en la materia en Europa y Latinoamérica, asesora a empresas a nivel directivo en la atención de los riesgos y oportunidades asociados al impacto, riesgo y oportunidades financieras, incluyendo la atención de factores ASG para el mercado, participa de diferentes comités
y acompaña a directorios de diversas empresas. Lidera el equipo de Valora en la región de América, con operación en 10 países. Es además columnista de diferentes medios de la región y docente de posgrado. Bienvenido, Pablo, a AmCham Panamá. Es un gusto poder tenerte con nosotros para abordar esta temática de materialidad tan importante para la gestión estratégica de nuestras empresas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, Flor. Gracias también al conjunto de AmCham por la oportunidad, ¿no?, de estar participando de este ciclo de sesiones. Vamos a abordar un conjunto de contenidos que ahora paso a detallar, pero desde el equipo de Valora muy agradecidos. Nos acompaña también Mara Wolf, que es la líder del equipo en Panamá. Y bueno, vamos a estar abordando, ¿vale?, algunos de los principales desafíos que hoy supone la doble materialidad, como Flor adelantaba, y cómo nos va a servir no solo de base de la estrategia, sino también de base del reporte y el cumplimiento de las normativas que también he estado viendo en sesiones anteriores. Vamos adelante, entonces. Bien. Lo que vamos a ver primero, lo que vamos a hacer es situar la doble materialidad dentro de la evolución del reporte incorporativo de sostenibilidad. Y esto porque el inicio del uso del concepto de materialidad es para los reportes, si bien en su desarrollo la materialidad adquiere una relevancia mayor al momento que se convierte en la base de las estrategias de sostenibilidad, ¿sí? Pero el origen inicial, quien lo pone encima de la mesa de la sostenibilidad, es el reporting, y por eso vamos a contextualizarlo ahí. Vamos a ver qué caracteriza la doble materialidad respecto de procesos de materialidad previos que ustedes puedan conocer, trayectorias previas de sus compañías, cómo encaja dentro de los avances regulatorios actuales, especialmente la materialidad financiera, que es la que está siendo regulada en el caso latinoamericano, cómo se relaciona con el exponente principal de esa regulación, que son las normas NIF de sostenibilidad, hermanas de las normas NIF contables, y cómo después lo tomamos como base de la construcción de la estrategia, y cómo además va a ser clave disponer de esta materialidad para obtener financiamiento, ¿sí? Esto es muy relevante. El reporte y la estrategia que se explica a través del reporte hoy nos sirve también para obtener fondeo en mejores condiciones, gracias a que tenemos una sólida gestión de la sostenibilidad que transparentamos. Y esto es importante también porque es un elemento relevante. Cuando nosotros pensamos en la evolución del reporte, vamos a iniciar en finales de los 80, inicios de los 90 del siglo pasado, donde, si bien no teníamos redes sociales y no estábamos en un mundo hiperconectado como el actual, sí empezamos a tener grandes catástrofes ambientales, especialmente ambientales, que en un mundo sin redes sociales, imaginemos la magnitud que tuvieron que tener para ser de atención mediática global. Hay fundamentalmente dos, una de carácter más ambiental y otra de carácter más social, que tenemos en la retina. Una es el derrame del Exxon Valdez en Alaska, que es el que está en la pantalla, y el otro fue el desastre de la fuga de gases químicos en Bhopal, en la India. Lo que esto plantea es la necesidad, especialmente de las multinacionales norteamericanas, por eso muy relevante, ¿no?, para el foro de AmCham, de transparentar de manera preventiva y no reactiva la gestión ambiental de sus compañías, especialmente la gestión ambiental. Por ahí es por donde iniciamos. De hecho, el planteamiento de sostenibilidad en muchas compañías en ese momento era que sostenibilidad era únicamente lo ambiental. Luego ya no, vamos dándonos cuenta de que sostenibilidad incluye temáticas sociales, colaboradores, relacionamiento comunitario y, por supuesto, gobierno corporativo. Pero en ese momento se entendía como algo ambiental. Esos informes eran informes sin orden, donde cada compañía decidía lo que transparentaba y sin ningún tipo de ejercicio de priorización. O sea, colocaban lo que querían con los KPIs que querían. Eso, claro, generaba
poca confianza en la audiencia, pensando que al final del día las compañías nunca iban a perjudicarse la información pública que iban a mostrar. El siguiente salto que tenemos es cuando a los informes ambientales le empezamos a integrar los temas sociales y gobierno corporativo, especialmente gobierno corporativo ya solicitado por regulación para las empresas listadas. Ahí ya empezamos a hablar más parecido a lo que son las memorias de sostenibilidad hoy, porque tenemos una integralidad, ¿no? Temas ambientales, pero también temas sociales y temas de gobernanza. Pero seguimos todavía en un escenario donde no hay una utilización de indicadores estandarizados, con lo cual las compañías no son comparables y están colocando la información que consideran. El gran salto lo tenemos con el nacimiento de Global Reporting Initiative en el 99, con la idea de dos cosas. Uno, que las compañías dejaran de hacer relatorios de información, grandes informes, reportando la totalidad de los temas que ellos consideraban, sin ningún tipo de priorización. Y ahí es donde aparece el concepto de materialidad de impacto. La necesidad de poder hacer un análisis para poder determinar las temáticas críticas por los impactos generados y que para esas temáticas usemos unos indicadores en específico. Porque ese es el segundo gran avance de GRI. Colocar encima de la mesa unos estándares por tema con una relación de indicadores por tema, contenidos, es la terminología exacta, que si una compañía tiene ese tema como relevante y tiene que usar ese estándar, por ejemplo, el estándar de empleo, si atracción y retención del talento es un tema crítico, la manera de reportarlo, los KPIs, sean los mismos que otra compañía para la que ese tema también resultó crítico. De esa manera las compañías serán comparables y habrá más confianza del mercado porque los KPIs son KPIs compartidos y no discrecionales. Este recorrido que vemos es un recorrido donde las compañías informan de los impactos. Hasta aquí no hemos hablado de riesgos y oportunidades financieras todavía. Pero claro, hay un tipo de público nuestro al que le interesa más la información financiera. Cuando hacemos una memoria de sostenibilidad de impacto, nuestro público es muy amplio. Colaboradores, clientes, proveedores, autoridades. Pero hay un tipo de público que nosotros llamamos mercado financiero, que tiene dentro a las calificadoras de riesgo, a los inversionistas institucionales, a los gestores de activos, a la banca fondeadora, que si bien le puede interesar el impacto, y ahí tenemos algunos bancos de desarrollo que nos pueden facilitar crédito y que les importa el impacto, Ficinvest, la CAF, la IFC, Proparco, FMO, hay muchos, ¿no? Sí les puede interesar el impacto, porque tienen un mandato de generar impactos positivos socioambientales a través del crédito que facilitan. Pero es verdad que también les interesa la estabilidad financiera de la compañía. Y el resto del público que hay dentro de ese grupo, lo que le interesa es la estabilidad financiera de la compañía. Una calificadora de riesgos quiere poder emitir una nota lo más amplia posible en cuanto a los riesgos analizados de la compañía. Y eso incluye los socioambientales. Un inversionista institucional o un fondeador quiere saber esos riesgos y oportunidades, también los relacionados con sostenibilidad. No vaya a ser que coloque capital en una compañía riesgosa, un capital que luego no pueda sacar por la evolución de la situación de la compañía o que pierda valor directamente derivado de algún tipo de incidente. Para ese tipo de público es que nace un segundo recorrido, que es el recorrido de la materialidad financiera, que comienza con SASB, con el surgimiento de SASB, Sustainability Accounting Standard Board, en el 2011, en Estados Unidos, para empezar a incluir información de riesgos y oportunidades de sostenibilidad, financieras de sostenibilidad, en los reportes a la SEC, de las empresas listadas, tanto de base estadounidense como las extranjeras listadas en Estados Unidos, para el reporte 10K, 20J. ¿Sí? A partir de ahí, empieza una proliferación de diferentes iniciativas para reportar estos riesgos y oportunidades financieras conectadas con sostenibilidad. Más allá de diferentes siglas, lo que yo le quiero trasladar es que hubo una proliferación de iniciativas que complicaba mucho a las empresas. Entonces, hay dos intentos de conciliación.
de esas diferentes iniciativas. Una, primera, del Foro Económico Mundial, que no funciona. En las métricas del capitalismo de stakeholders, que se siguen utilizando, pero no son, vamos a decir, que de uso masivo, no tuvieron el éxito esperado. Entre otras cosas, porque intentaron juntar GRI y SASB. Y vamos a ver que GRI es para la materialidad de impacto y SASB para la materialidad financiera, con lo cual juntaron peras con manzanas. El segundo intento fue un intento de los propios dueños de los diferentes estándares, que tampoco se pusieron de acuerdo entre ellos. Y entonces llega IOSCO en 2020 y dice, necesitamos avanzar en un conjunto de métricas que permita mostrar los riesgos y oportunidades financieras relacionadas con sostenibilidad de las compañías. Y deja de lado el impacto. El recorrido del impacto, el de la slide anterior, queda fuera. IOSCO se mete en los riesgos financieros. Y el que toma el guante es la IFRS Foundation, con la idea de, como habían puesto orden a través de las NIF contables en el desarrollo, la presentación de los estados financieros, ¿por qué no ser ellos quienes fueran a poner orden en la presentación de la información financiera relacionada con sostenibilidad? Y es para eso que comienza el proceso de desarrollo de las NIF de sostenibilidad, las normas de información financiera de sostenibilidad, que son las hermanas de las NIF contables. Las dos primeras se publican el año pasado, ahora lo vamos a ver, y van a ser la base de las regulaciones que se están adoptando en Latinoamérica, incluyendo Panamá, porque Panamá es un país de aplicación de NIF contables. Entonces son dos recorridos que tienen dos materialidades que empiezan sin ese orden, pero que acaban llegando a la necesidad de sistematizar la identificación de temas críticos para que la información pública corresponda a esos temas críticos. En ese universo, con esos dos componentes de sostenibilidad, lo que nos encontrábamos son empresas que ya estaban empezando a hacer una gestión más institucional de la sostenibilidad. En esta gestión de la sostenibilidad nosotros tenemos empresas que están en niveles muy inmaduros. De hecho, todavía hablan de filantropía o de inversión social en un nivel muy inmaduro. Eso no es sostenibilidad porque no se está trabajando con las actividades que están relacionadas con el negocio, con los impactos relacionados con el negocio, es filantropía. Pero también nos encontramos ya compañías más maduras que sí están trabajando en los aspectos conectados con el negocio. Y esas compañías, con práctica total seguridad, tienen ya un ejercicio de materialidad de impacto. Para poder identificar las iniciativas a gestionar, las que ya tienen, las nuevas que van a incorporar, pues lo que hacen es un ejercicio de identificación de los temas críticos de impacto. Eso es la materialidad de impacto, que es lo que está en el lado de la derecha en azul. Llegan a un listado de temas potenciales y se identifican los temas más relevantes por esos impactos positivos y negativos, consultando además a los grupos de interés sobre cómo la compañía les está afectando, positiva y negativamente. Pero claro, ese recorrido, ese lado está incompleto si no metemos la materialidad financiera. Y les voy a poner un ejemplo, creo que muy interesante para el caso de Panamá, que es el ejemplo de la banca. Cuando nosotros llegamos a un banco, vamos a crear un macrotema que se llame cambio climático. Llegamos al banco y le decimos, oye, ¿cambio climático es un tema crítico para ti por el impacto que generas? Lo habitual que nos dice un banco es no. No, porque yo no soy una empresa extractiva, no soy una empresa industrial, no genero grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Hay un pero ahí, es que a través del crédito que facilitan sí que tienen una enorme influencia, pero normalmente te dicen que no y entonces esa estrategia de sostenibilidad y esa memoria de sostenibilidad basadas en la materialidad de impacto nunca tienen hoja de ruta de cambio climático. Sin embargo, si nos acercamos también con la materialidad financiera y entonces lo que le preguntamos es, ¿cambio climático afecta a tu flujo de caja? ¿Afecta al valor de tu patrimonio? ¿Puede condicionar tus resultados financieros? ¿Tu estabilidad en el medio plazo desde el punto de vista financiero? Entonces la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque puede haber una afectación significativa a clientes de la cartera, especialmente clientes corporativos y empresariales, y eso puede afectar a la mora, por ejemplo.
Entonces, desde el punto de vista de la materialidad financiera, cambio climático sí quedaría. Por eso es tan importante hacer las dos, porque si solo hacemos una, es probable que nos estemos dejando una parte de las temáticas críticas fuera. Pero además es súper importante hacer la financiera porque la regulación nos va a pedir la financiera. Entonces, si ya tenemos que hacer una obligados, que es la financiera, hagamos desde el principio una doble. De esa manera, la estrategia será mucho más sólida y el reporte será un reporte que tenga GRI y SASB como estándares. GRI para un tipo de público más amplio y SASB para el sector, para lo que llamamos el mercado financiero. ¿Okay? Hay un único área geográfica donde la utilización de las dos es obligatoria, que es en Europa. En Europa, la regulación europea exige ya la publicación de informes de sostenibilidad desde 2014. La actualización de 2022 profundiza en el hecho de que esos reportes tienen que estar basados en la doble materialidad. En el caso latinoamericano, las regulaciones que estamos viendo son solo para obligar a materialidad financiera. Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué al mercado financiero le preocupa la materialidad financiera? ¿Por qué a los calificadoras, a los inversionistas, a los gestores de activos, a la banca le preocupa? Pues porque gran parte de los riesgos más significativos de medio y largo plazo para las compañías están relacionados con cambio climático, que es un tema ambiental. Por eso nos preguntan por riesgos socioambientales al momento de determinar los temas críticos financieramente. Riesgos relacionados con sostenibilidad, pero financieros. Lo que ven es el mapa de riesgos del World Economic Forum, que publica cada año. Lo podemos leer de abajo arriba. Más allá de ver las letras en específico, lo que está claro es que llegamos a 2020 con los 5 principales riesgos de naturaleza ambiental. Los 5 principales por probabilidad de ocurrencia. Como esto se publica en enero, la pandemia no estaba presente en Latinoamérica y en general en el globo más allá del caso asiático. 2021 eso se corrige y aparecen ya las enfermedades infecciosas, pero el resto siguen siendo ambientales relacionados con cambio climático. ¿Y qué pasa con el mapa de este año? Pues que de corto plazo, 2 años, hay más diversidad. Pero el segundo de los temas más críticos es cambio climático. Sin embargo, en el medio y largo plazo, los 4 principales son ambientales relacionados con cambio climático. Entonces, para un directorio, para un fondeador, para un analista de riesgos, es decir, para quienes miran por la organización medio y largo plazo, la necesidad de información sobre estas temáticas es crítica. Y es por eso que nos van a empezar a pedir las regulaciones este tipo de información. Nos lo pide el mercado ya de manera voluntaria y ahora nos lo van a pedir también esas regulaciones. En el caso de Chile y Colombia ya es obligatorio. Entiendo que lo pudisteis ver en la sesión anterior. Tenían ya regulaciones desde 2021. En el caso de Brasil y Costa Rica han adoptado ya de manera obligatoria las NIC de sostenibilidad. Y en el caso de Panamá, pues espera esa adopción también en un escenario de 2 años máximo, ¿no? A nivel global empieza el año que viene, pero dependemos del regulador panameño para los plazos locales. ¿Cómo funciona la materialidad de impacto? O sea, vamos a ver cómo funciona cada una de ellas para entender, bueno, la profundidad que cada concepto tiene. Esta materialidad de impacto encaja en esa evolución que yo les decía de las compañías, desde una filantropía y una inversión social, donde se trabajan temas no conectados con el negocio, déficit educativo, déficit de salud, déficit de infraestructura, del cual la compañía no es necesariamente responsable, pero que contribuye a través de donativos, con la idea también de conectar con su entorno y evitar que su entorno se incendie, porque entonces incendia la propia compañía. Pero cuando damos el salto a la responsabilidad social o a un concepto aún más avanzado de creación de valor integral, ahí sí ya trabajamos sobre nuestras actividades. Y ahí lo que hacemos es determinar los temas críticos por el impacto que genera. ¿Vale? El primero que pone encima de la mesa materialidad de impacto es GRI. Como les decía, GRI nace en el 99 con la idea de que los reportes que estaba pidiendo, las memorias de sostenibilidad que se están haciendo con GRI, no estaba pidiendo GRI, sino que se hacían con GRI, se hicieran en base a una determinación de temas críticos.
¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la idea de impacto? Porque impacto es este tipo de concepto que vamos a preguntar a una empresa y tenemos tantas definiciones como personas preguntemos. Bueno, vamos a intentar ponernos de acuerdo, ¿no? Vamos a entender ese impacto como el efecto que la organización, que la compañía tiene hoy o podría tener. Los impactos pueden ser potenciales sobre la economía, sobre el medio ambiente y sobre las personas, incluyendo los efectos que puede tener sobre los derechos humanos. Estos efectos, estas contribuciones pueden ser positivas o negativas. Por eso cuando hablamos también de, o dividimos los impactos, hablamos de impactos positivos, negativos, potenciales, reales, y también de corto, medio, largo plazo, intencionados o no intencionados, reversibles o irreversibles. El universo de impactos es muy grande. Pero nosotros, para hacer una materialidad de impacto, no basta con que tengamos un listado de temas potenciales y lo clasifiquemos, lo prioricemos, por cómo nuestra actividad afecta a los grupos de interés en esos temas, sino que vamos a tener que priorizar los impactos que caracterizan a esos temas. Ahí también ha habido una evolución. Las primeras materialidades de impacto trabajábamos solo con los temas. Hoy priorizamos cada uno de los impactos que componen esos temas. Por eso los ejercicios han vuelto más exhaustivos. Para poder hacer una materialidad de impacto, no hay una regla obligada de cómo hacerla. Esto es importante. Global Reporting Initiative nos obliga a hacer una materialidad de impacto si nosotros queremos decir que usamos sus estándares de conformidad, pero nos deja libertad a cómo hacerla. En el caso de la regulación europea, que es la más avanzada, hay una libertad todavía sobre cómo hacer la materialidad, aunque hay ya un primer borrador de guía, porque insisto, no hay obligación de aplicar exactamente una manera de hacer esa materialidad de impacto. Esta es una de las razones por las que los verificadores, cuando un auditor viene a revisarnos la información de sostenibilidad, que eso ya está pasando, nunca nos va a dar el OK, va a emitir una carta donde le va a dar el OK a la metodología de la materialidad, porque no tiene contra qué compararla, no tiene la forma de decir que el procedimiento ha sido correcto o incorrecto, deficitario o completo, porque no tiene contra qué. Entonces, todo esto, más allá de que la vamos a hacer, el proceso es voluntario, la manera es voluntaria, o sea, es abierta. Es verdad que Grisi nos da una idea de cómo, aunque sea voluntaria, el cómo, ¿no? Lo primero es, tenemos que entender no solo la empresa, el tipo de actividades, su cadena de valor, sino también el contexto donde realiza sus operaciones. Esa es la manera que nos permite plantear un primer listado de temas potenciales y empezar a identificar los impactos que están asociados a esos temas. ¿Qué hacemos nosotros operativamente? Pues nos sentamos con la compañía a construir un flujograma de procesos, por ejemplo, ¿sí? Y de su cadena de valor. Y en cada casilla, en cada cajón de ese flujograma, vamos identificando cuáles son esos temas potenciales y los impactos asociados. Entonces, lo que hacemos en el paso 2 es justo construir esa tabla detallada donde para cada tema potencial aparecen los posibles impactos, reales y potenciales, positivos y negativos. Claro, la tabla es muy grande, tenemos que priorizar. Y ahí, en esa priorización, es cuando primero consultamos a las áreas internas, que son las que tienen el conocimiento profundo de la organización, las áreas que están relacionadas con los diferentes temas, los equipos internos, que nos van a evaluar la gravedad y la probabilidad de ocurrencia de esos impactos. Y luego vamos a tener una consulta stakeholders externa para validar, para saber si esa visión interna está alineada con el exterior o no. Y los stakeholders también van a priorizar gravedad y probabilidad de ocurrencia. De esa manera, nosotros vamos a tener una relación de temas que vamos a poder priorizar a su vez por las calificaciones que tienen los impactos que tiene cada uno de ellos dentro. Y vamos a llegar a un listado de temas potenciales, de temas materiales, por los impactos que tienen dentro.
Entonces, no solo vamos a tener el tema priorizado, sino que vamos a saber por qué impactos se priorizó, ¿vale? Y de esa manera ya podremos adoptar grid de conformidad en un reporte, pero lo más importante, podremos construir una estrategia de sostenibilidad atendiendo los impactos más relevantes. Ese es el proceso de impacto. Pero claro, nos falta la otra parte, la financiera. Para poder atender esa brecha de información que tendríamos con el mercado financiero si no hacemos una materialidad financiera, tenemos varias opciones, ¿vale? La correcta es que ese mismo listado de temas potenciales lo analicemos y lo prioricemos por los riesgos y oportunidades financieras que tienen asociadas. Que prioricemos la gravedad por la afectación a los estados financieros, al flujo de caja, al valor del patrimonio y la probabilidad de ocurrencia. Igual que lo hacíamos con los impactos, ahora lo vamos a hacer con los riesgos y oportunidades financieras. Esa es la manera más profunda de hacerlo. Y cuando nosotros queramos cumplir la regulación, la NIF S1, que vamos a ver ahora, vamos a necesitar un ejercicio de esta naturaleza. Pero si nos queremos ir aproximando antes, en un ejercicio intermedio que no nos sirve para cumplir la NIF de sostenibilidad 1, esto es importante, pero que, oye, es un pasito en el camino, lo que podemos hacer es ir a SASB, y SASB, al momento de construir esos estándares que yo contaba al principio, lo que hizo fue un análisis macro de temas materiales financieramente por industria. Y fue la base sobre la que construyó esos estándares, los indicadores, ¿no? La relación de estándares con indicadores. Entonces hay 77 industrias. Yo puedo ir a ver cuál es la industria o industrias que me corresponden a mí y ver qué temas SASB planteo como temas financieramente materiales y que eso me oriente. Pero es un ejercicio intermedio, porque para la S1, la S1 yo voy a necesitar mi ejercicio específico. Esto es importante. ¿Por qué puede ser un sector o varios sectores en SASB? Porque vamos a pensar, por ejemplo, sector financiero, ¿vale? Ahí hay 7 estándares. Uno es el mercado financiero, que normalmente a un banco no le aplica, pero al banco sí le aplican los 6 restantes, porque tenemos uno de financiamiento al consumo, uno de financiamiento empresarial, de banca empresarial, otro de financiamiento hipotecario, de seguros, de brokeraje y de asset management. Con lo cual, bueno, pues tenemos 6 que la mayoría de los bancos les va a aplicar. Si nosotros somos una industria, pues también nos puede pasar, por ejemplo, farmacias. Pues para farmacias les va a aplicar el estándar de retail, de distribuidores minoristas especializados, pero normalmente las cadenas de farmacias también tienen maquila de genéricos, con lo cual les puede aplicar el de farmacia, ¿no? El de farmacéutico, compañías farmacéuticas. Entonces tenemos que ver cuáles nos aplicarían. Ese ejercicio de determinación de temas críticos de SASB lo hizo consultando en su momento precisamente a este tipo de público, mercado financiero a nivel global, para construir esos estándares que normalmente tienen 5 temas materiales por cada uno de los estándares, por cada una de las industrias, y los indicadores para reportarlos. Si nosotros queremos cumplir la NIF S1, que lo vamos a ver ahora, tenemos que hacer nuestro propio ejercicio específico. En los avances regulatorios, que no me voy a parar mucho porque sé que tuvieron una sesión previa, sí es importante insistir que las dos, y por eso están ya mucho más desarrolladas la manera de hacerlas, aunque sea orientativo, las dos son obligatorias en Europa. Los países europeos, obligación de la Unión Europea, obligación de presentar reportes de sostenibilidad basados en la doble materialidad, ¿vale? También para las compañías fuera de la Unión Europea que cumplan 2 características principales. Una, que genere más de 150 millones de euros en el territorio de la Unión Europea de ingresos, y 2, que tengan al menos una subsidiaria constituida que genere 40. ¿Vale? Si eso es así, nos van a aplicar también esta regulación, ¿vale? Y es importante que lo tengamos en cuenta. En el caso latinoamericano, olvidémonos del impacto. No hay regulación de impacto. La regulación es para presentar la materialidad financiera. ¿Por qué? Por el riesgo que esto tiene para el sistema, para los inversionistas, para los fondeadores. Muchos de ellos son fondos de pensiones
Colombia lo pide desde 2021 para los emisores de valores, ¿sí? La circular 031. Chile lo pide también desde 2021, la Comisión del Mercado Financiero para los emisores de valores. Con lo cual, hoy una compañía chilena o colombiana tiene ya planteados, colocando en su memoria, en su información pública, materialidad financiera, información de desempeño sobre los temas financieramente materiales con SASB y presenta el análisis de riesgos de cambio climático usando el marco de TCFD. Estos dos países se adelantaron a la NIF, porque lo que nos pide la NIF S1 y S2 es precisamente eso. Con lo cual lo que hicieron fue adelantarse, ¿vale? Bueno, eso genera que nuestros competidores de esos países son más atractivos hoy para cualquier fondeador, porque la información pública disponible es mayor, con lo cual el fundador tiene más capacidad de análisis de los riesgos y la estabilidad de esa compañía. ¿Qué pasa con las NIF? Pues lo que pasa con las NIF es que esta va a ser la regulación panameña. Si nosotros somos un banco, ahí sí, ya tenemos un requerimiento de la Superintendencia de Bancos, Acuerdo 1122, que nos obliga a integrar la gestión de riesgos climáticos en nuestra gestión integrada de riesgos, para la redundancia. Pero eso es soy un banco. Si yo soy una compañía de la economía real, no tengo todavía ningún tipo de señalamiento. Pero las NIF de sostenibilidad van a llegar, igual que llegaron en Costa Rica, con obligación ya marcada a partir voluntariamente el año que viene y luego por grupos de empresas a partir de 2026 sobre la información consumida 2025. Y esto es de hace 2 semanas. Con lo cual Panamá no va a tardar, ¿vale? La NIF S1 nos pide el análisis de materialidad financiera, con lo cual la vamos a tener que presentar. La NIF S2, que es la primera de las temáticas, nos pide el análisis de riesgos climáticos. El planteamiento es muy sencillo. La IFRS Foundation primero nos dice, haz tu análisis tú y dime cuáles son los temas críticos, me lo justificas y me cuentas cómo los gestionas. Pero hay unos temas globalmente críticos desde el punto de vista financiero para las empresas. El primero de ellos es cambio climático, ya veíamos por qué, ¿no? Bueno, pues para cambio climático necesito que me hagas un análisis específico. Si te sale que no, perfecto. Difícil hoy que a una compañía le salga que cambio climático no le afecta financieramente, lo que tiene que estar en la luna. Pero nos da el beneficio de la duda y nos dice, bueno, haz tu análisis, pero específico de cambio climático. Que no te sale, perfecto. Pero si te sale, necesito que me reportes cómo le integras en la gestión de riesgos, con qué KPI lo mides, cómo participa el gobierno corporativo de la gestión. Entonces, vemos cómo conectamos ya materialidad con regulación. El objetivo de que las NIF tengan materialidad en la S1 es garantizar que ese público, y el público de la NIF de sostenibilidad es el público de los estados financieros, tenga la información suficiente para tomar decisiones de asignación de capital, de inversión, entrar en el accionariado, entregar un fondeo, ejercer sus derechos de voto, si es que tienen derechos de voto a través de la propiedad accionaria y pueden participar en la asamblea. Y para eso, pues necesitamos esa determinación de los temas críticos. De hecho, el concepto de materialidad nace de los estados financieros. Es el umbral por el que no podíamos omitir información en los estados financieros porque la omisión era lo suficientemente significativa como para afectar a la toma de decisiones del público destinatario. Esto es lo mismo, pero llevado a sostenibilidad. Entonces, la NIF S1 sí nos pide que hagamos una materialidad a nivel de nuestra entidad. Con lo cual, este ejercicio de aproximación de SASB, ok, me voy a SASB y agarro los temas críticos financieramente, no nos va a servir para cumplir la NIF. Nos puede servir ahora como una primera aproximación, pero no para cumplir la NIF. No solo tenemos que priorizar temas, tenemos que priorizar los riesgos y oportunidades. Tenemos que saber por qué esos temas quedaron relevantes. ¿Sí? Además, vamos a tener que contar cuál es nuestra exposición financiera y cómo los gestionamos. Y en ese cómo gestionamos los temas es donde nos recomiendan usar los parámetros, es decir, los indicadores de SASB. Con lo cual, empecemos a hacer
materialidad financiera. Y si nos vamos a poner a hacer materialidad financiera, pues que sea también ya con materialidad de impacto y hacemos la doble, de manera que nuestra estrategia va a ser más sólida y nuestro reporte más completo. ¿Cómo conectamos ahora con la estrategia? Porque hemos hablado de la conexión con la regulación, vamos a ver la conexión con la generación de una estrategia de sostenibilidad. Para construir una estrategia de sostenibilidad, lo primero que necesitamos es el compromiso del directorio y de la alta gerencia. Necesitamos sentarnos con los miembros clave de la organización para explicarles algo tan sencillo como que sostenibilidad no es medio ambiente y no es filantropía. Y no es el voluntariado corporativo de la organización, que normalmente es una manera de hacer filantropía. Porque lo que suelen hacer los colaboradores es plantar árboles o pintar escuelas, y no está conectado con los impactos de la compañía, ¿vale? En los bancos, con la educación financiera, ahí empieza a haber un poquito más de conexión, pero plantar árboles o pintar vallas no está conectado, ¿no? Entonces necesitamos sentarnos a eso, a que vean que la materialidad es la base para una estrategia basada en impactos, riesgos y oportunidades. Y que eso además nos va a permitir ganar competitividad, incluyendo en el acceso a fondos. Cuando tenemos, vamos a decir que a una parte significativa de la alta gerencia y el directorio subidos en este cambio de mindset, entonces es que nos vamos con el resto. Lo primero que vamos a hacer, Flor decía, ¿no? La materialidad, hay un mini previo a la materialidad, que es la identificación y priorización de los grupos de interés. Porque si yo no tengo identificado, por lo menos no tengo un consenso dentro de la compañía de cuáles son mis stakeholders, tengo una pluralidad de opiniones que no me va a dejar funcionar ordenadamente. Entonces, lo que hacemos es una relación de grupos y subgrupos y los priorizamos por su dependencia y influencia de la compañía. De esta manera sabremos cuáles son los más críticos, participarán del proceso de materialidad y participarán de la implementación de las iniciativas de la estrategia. Después nos vamos ya propiamente a la materialidad, a determinar esos temas críticos. Y ahí vamos a involucrar a las áreas internas y a los stakeholders, tanto en la materialidad de impacto como en la materialidad financiera. Cuando tenemos los temas críticos construidos, entonces vamos a establecer las prioridades de trabajo. Y es lo que llamamos los focos y las líneas de la estrategia de sostenibilidad. Y es la manera de organizar esos temas materiales de una manera ordenada con niveles, ¿vale?, de trabajo. Y esos focos y líneas de acción, que es lo que llamamos el modelo de sostenibilidad, nos van a servir para ir metiendo dentro las diferentes iniciativas. Vamos a identificar y a diagnosticar qué iniciativas ya tenemos. Porque en la compañía seguro hay ya iniciativas de sostenibilidad que trabajan los temas críticos, los temas materiales. Solo que no están identificadas, están repartidas, difusas. Cada área las está haciendo, pero sin saber que abonan a la sostenibilidad de la compañía. Entonces hay que identificarlas para que tengan esa etiqueta de sostenibilidad, puedan integrarse acá y se puedan monitorear por el Comité de Sostenibilidad. Y plantear además las iniciativas que falten en esos temas que tengan brechas, las iniciativas que falten, organizarlas en los siguientes años para poder irlas abordando. Y un cuadro de mando para monitorear si estamos consiguiendo o no objetivos que nos fijemos con esas iniciativas. Y con esto marchando es que me puedo meter al reporte. Porque si no tengo esto, no es que no pueda hacer un reporte, lo puedo hacer. Pero ese reporte no tiene orden. Es una relación de iniciativas que normalmente son reciclaje, voluntariado, donaciones y formación de colaboradores. No ha habido un diagnóstico más profundo y no hay una base que justifique que esos son los contenidos y no otros. Por eso, bueno, se puede empezar con un reporte más sencillo, pero lo recomendable ya es empezar con un reporte más complejo que tenga estándares. GRI para la materialidad de impacto, SASB para la materialidad financiera. En Panamá hay pocos reportes que tengan los dos. Hay algunos porque quien les habla y su equipo hemos sido muy pesados, entonces hay algunas compañías con las que trabajamos que ya lo tienen, son especialmente bancos, que están más expuestos.
Global lo tiene, por si quieren ver algunos, Global lo tiene, Latinex lo tiene, Mercantil lo tiene, usa ya los dos. Entonces, es interesante si quieren ver algún ejemplo. Caja de Ahorros, que sale en un par de semanas, también lo tiene. Bueno, eso ya son reportes que dan un paso adelante y que además van camino de cumplir las NIF si queremos usar esos reportes junto a los estados financieros para atender las NIF. Eso sí, esos reportes, si queremos que sirvan para las NIF, van a tener que salir en marzo, junto con los estados financieros, que ese es otro de los desafíos, porque las memorias están saliendo 6 meses después de que cierra el año fiscal, de 6 meses en adelante, y eso ya no va a poder ser así, ¿vale? Entonces vemos cómo la materialidad es la base de todo este recorrido. El que les contaba está aquí explicado igual, de la definición de las prioridades de trabajo, la sistematización de iniciativas y el planteamiento de KPIs. Y voy a cerrar con cómo conecta con el financiamiento. Porque hoy tenemos capital, recursos disponibles para utilización de nuestra organización con mejores condiciones si somos una compañía que tiene un proceso de materialidad y una estrategia sólida fundamentada en esa materialidad. Tenemos dos formas de acceder a capital, una con una emisión de deuda en el mercado y otra es con un crédito directo de una institución financiera. Las dos modalidades tienen a su vez dos opciones. La opción de la izquierda es cuando ese capital que yo recibo con una emisión de deuda pública o con un crédito, solo puedo utilizar los recursos capturados para una tipología de proyectos en concreto. Pensemos en un crédito verde que nos puede dar cualquier banco. Normalmente es para instalar paneles solares, para cambiar equipos, para flota eléctrica o híbrida. No lo puedo usar para otra cosa. Ahí es donde están los bonos verdes, en el caso de la emisión de deuda, no del crédito verde, sino la emisión de deuda, bonos verdes, sociales y sostenibles. El capital que yo emita, o sea, que yo consiga con la emisión de deuda o con el crédito solo para proyectos que yo declaro al mercado, si es un bono, o a la entidad financiera, si es un crédito. Pero hay otra opción, mucho más flexible, que es lo que llamamos captación con compromiso vinculado, donde ese capital, ya sea con un bono o con un crédito, yo puedo utilizar los recursos para lo que quiero. Por eso hablamos de que es más flexible. Y ustedes dirán, ¿qué existe? ¿Cuál es la diferencia con un bono tradicional o con un crédito tradicional? Porque yo con el mercado, si es un bono, o con el banco, si es un crédito, acuerdo unos objetivos de sostenibilidad que tengo que alcanzar al cierre del periodo de apertura del bono o al cierre, al vencimiento del crédito. Si yo no alcanzo esos objetivos de sostenibilidad, objetivos cuantitativos generalmente para KPIs, lo que va a pasar es que las condiciones económicas preferenciales que me dieron se revierten, con lo cual me castigan. Pero es una opción muy interesante. Claro, si yo necesito plantear unos objetivos de sostenibilidad para unos KPIs, necesito que esos KPIs que yo voy a seleccionar estén basados en mi materialidad, atiendan mis temas críticos. Porque si no, ¿cómo justifico yo que esos son los KPIs estratégicos? No hay manera. Por eso es importante que establezcamos esos KPIs y esos objetivos con base en los temas materiales, ¿vale? Y por eso hablamos de que la materialidad es la base también de estas oportunidades de fondeo. Emisiones de bonos vinculados a sostenibilidad en Panamá no ha habido todavía. Habrá. Ya estamos trabajando mucho en movilizar al mercado para que se puedan dar los primeros a lo largo de este año, como está sucediendo en otros mercados más dinámicos como México, Colombia, Perú y Chile. Y en el caso del crédito, ahí la chamba, como dicen los mexicanos, es para las instituciones financieras, que tienen que desarrollar ese portafolio de producto, ese producto de crédito vinculado a sostenibilidad. Tenemos bancos de matriz colombiana en Panamá y en Colombia ese producto ya existe. Así que no tardará mucho en llegar también a la plaza panameña. Con lo cual, ahí tendremos otra presión adicional, porque entonces llegará el financiero y nos dirá, este banco me está ofreciendo un crédito vinculado a sostenibilidad en mejores condiciones, pero me dice que necesito presentar mi análisis de materialidad. ¿Qué es eso? Y entonces el de sostenibilidad tendrá que levantar la mano y decir, pues es esto y está listo.
Aquí veis algunos ejemplos, además, de compañías que no solo han hecho la materialidad y han establecido los objetivos, sino que además los hacen públicos. Entonces, para hacer un bono o un crédito, solo tienen que agarrar de estas bolsas y tendrán ya los indicadores listos, ¿vale? Es el caso más avanzado. Y por último, ¿cómo vemos visualmente el resultado de una materialidad? Pues tenemos dos opciones. Una, matrices separadas. Entonces presentamos públicamente una matriz que muestra los temas críticos de impacto y una matriz que muestra los temas críticos financieramente. Es el caso que veis arriba. ¿Vale? Dos matrices, Rotoplas, una compañía latinoamericana con la que trabajamos desde hace muchos años, que en 2020 ya estaba haciendo doble materialidad con nosotros. Separadas. ¿Sí? La representación fue separada. Y debajo tenéis una aseguradora con la que también trabajamos, donde la matriz es una matriz combinada. ¿Vale? Y aquí se ve un poquito mejor, y es la última slide. Es un ejercicio donde podemos ver una base, que es la materialidad de impacto. Los temas están colocados en 3 segmentos por el impacto que tienen. Los temas críticos son los que están en la parte morada clara. Pero además hay otra capa encima, que son los temas financieramente relevantes. Entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Que yo tengo temas doblemente materiales, que son los puntitos que están en la parte morada, pero que en vez de ser un punto son un triángulo, porque financieramente también eran relevantes. Esos son doblemente materiales, absolutamente críticos. Luego tengo temas solo financieramente materiales, triángulos amarillos, porque en la parte de impacto no están en un sitio crítico, y puntos verdes, que son temas solo materiales de impacto. No son triángulo, no son críticos financieramente, y en la parte del impacto sí están colocados en un lugar de la matriz que es significativo. Mi estrategia se basará en los 3 grupos. Doblemente materiales, triángulos naranjas, solo materiales de impacto, círculos verdes, solo materiales financieramente, triángulos amarillos. Mi reporte, gris para los puntos verdes y los triángulos naranjas, SASB para los triángulos naranjas y los triángulos amarillos. ¿Vale? Una cuestión de orden, ¿sí? Pero visualmente creo que se ve bastante claro. Con esto cerramos, ¿no? Ahora vemos las dudas que ustedes tengan, pero con un llamado. Primero, a que se metan en un proceso de materialidad. Desde luego, materialidad financiera, porque ya se las va a pedir la super de compañías. No sabemos el plazo, pero es más pronto que tarde. Costa Rica ya lo adoptó. Si además ya van a poner a rodar la rueda para la materialidad financiera, hagan también una materialidad de impacto, porque de esa manera la foto será completa y tendrán información para todo tipo de público. Y la estrategia más sólida. ¿Vale? Entonces, mejor rodemos de una vez la máquina, que será más eficiente que rodar una parte este año y otra parte el año que viene. ¿Vale? Y hagamos muy partícipes en el proceso de materialidad a las áreas internas, en la priorización de los riesgos y de las oportunidades y también de los impactos, y luego a los stakeholders externos. Bueno, e internos, porque vamos a preguntar también a los colaboradores. No sé si hay dudas, Carlos o Flor, para poder irlas respondiendo con mucho gusto. Muchas gracias, Pablo. Excelente presentación. La verdad que ha sido muy valiosa la información que nos has compartido en este recuento de esa oportunidad que tenemos las empresas para crear valor compartido a través de este abordaje de manera responsable, también cómo lo hacemos, no solamente identificando los riesgos que ya comúnmente identificamos con este ejercicio, sino también las oportunidades que a través de este mapeo con nuestros grupos de interés y priorizando esos temas en los que realmente tenemos que alinear nuestra responsabilidad social, nosotros podemos hacer. Les recordamos a los participantes que pueden compartir sus preguntas en la sala de chat, ya hemos recibido algunas, pero le doy paso a Flor para que haga una pregunta previa a esta sesión de preguntas y respuestas. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos, súper valiosa
toda la información que nos diste, Pablo, y que además nosotros todos los temas que hemos venido tratando y queríamos como tener todo este tiempo que nos dedicaste para conversar sobre ello, porque como hemos hablado antes, esta es la base para el camino de cualquier persona a la que le ponen el sombrero de sostenibilidad, ¿no? Y además me parece muy oportuno en el timing en que lo estamos conversando, porque yo me acuerdo hace más de 7 años, más o menos aproximadamente, cuando empezábamos en Panamá a hablar del tema de materialidad, eso era una cosa como súper distante, que no comprendíamos y por supuesto con un muy bajo sentido de urgencia. Y hoy, con toda esta información que nos contaste, hay muchísimas guías, hay recursos de referencia, hay muchas experiencias de otras organizaciones que lo están haciendo, y no solo sobre cómo hacer la materialidad, sino el valor que esto tiene para la gestión del negocio, porque al final la estrategia de sostenibilidad es para sostener el negocio en el tiempo, no para los resultados de un departamento. Por eso es que estoy súper de acuerdo que mañana va a venir el CFO a preguntarme dónde está la materialidad, que esto lo tengo que presentar, porque es que no es nada más un trabajo de una sola persona, la persona a la que acaban de contratar en el área de sostenibilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, Pablo, para el caso de aquellas organizaciones que están en fase primer paso de construcción de su estrategia, que por supuesto que nos ha quedado claro que lo primero tiene que ser hacer o definir esos asuntos materiales especialmente, o digamos que mejor recomendado que sea doble materialidad. Pero para aquellas personas que, bueno, vamos a empezar este proceso, cuéntanos un poco quiénes son las personas que tengo que convocar para ser parte de ese proceso. O sea, ¿quién tengo que sentar en la mesa? Esa es una de las preguntas que nos hacemos muchas personas que forman parte del comité. Pues, primero de todo, tengo que crear un grupo de trabajo para el proyecto que tenga sostenibilidad, finanzas y riesgos. Es lo que llamamos el triángulo mágico. Tienen que estar las 3 áreas, ¿sí? De hecho, eso ya se está creando por la presión de las NIC de sostenibilidad, como un grupo de trabajo interno ante el ruido que las normas están haciendo y las preguntas que internamente se están detonando. Entonces, ese es el triángulo que se tiene que crear. Ese grupo de trabajo que no avance sin formar a la alta gerencia y al director. Porque si nosotros seguimos avanzando y luego nos vamos a voltear con ellos para que participen en un proceso de priorización y para que nos validen el resultado y siguen pensando que sostenibilidad es filantropía y reciclaje, perdimos el tiempo. Necesitamos desde el principio estar claros y que exista, vamos a decir, que un mínimo grado de avance en los tomadores de decisiones estratégicos de la organización, que son ellos. Por eso nosotros siempre integramos formación ejecutiva en cualquier proyecto de partida, porque si no, no va a funcionar. Y con ese grupo ya constituido y habiendo pasado por una preparación del equipo de la alta gerencia y del directorio, entonces ya empezamos con una identificación y priorización de los stakeholders para poner orden también en esa parte. Y teniendo claridad sobre los stakeholders críticos, nos vamos al proceso de materialidad, donde lo habitual era empezar por la de impacto, porque esa pregunta también nos la hacen y nos dicen, mira, es que piensan que vale el doble hacer las dos, y no es así, pero bueno. Oye, yo solo tengo presupuesto para hacer una, yo solo quiero empezar con una. ¿Por cuál empiezo? Claro, antes empezábamos por la de impacto, porque es la más amplia y era la tradicional. Pero el problema hoy es que si empezamos por la de impacto y le invertimos este año la de impacto y llega la NIT de sostenibilidad y nos dice la super de compañías que es de aplicación obligatoria en 2025, es decir, en los estados financieros que se presentan en 2026 sobre la información de 2025, quedamos descubiertos, porque empezamos por impacto, pero resulta que la primera que nos van a pedir regulatoriamente es la financiera. Por eso hoy la recomendación es empezar con las dos. Una la necesitamos por el amplio conjunto de stakeholders que abarca y la otra la necesitamos por regulación. Hagamos de una vez las dos. Y no es el doble de caro. Esto también es importante, ¿vale? Hay sinergias en el proceso que permiten, ¿sí?, que eso suceda. Esa es un poco la recomendación, Flor.
Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta, y la verdad que nos lleva también a una segunda pregunta que deseo hacerte antes de entrar a las preguntas de los participantes. Y es que cuando trabajamos todo el tema de responsabilidad social en las empresas, nos encontramos con muchos desafíos a nivel interno, pero también externo, identificando justo esa oportunidad para poder trabajar hacia la materialidad y ser consecuentes con esa forma de querer mapear todos los temas que nosotros como empresas tenemos que priorizar a través de este ejercicio. Pero el ejercicio todavía es mucho más desafiante cuando nos volcamos a empresas chicas o empresas u organizaciones que no necesariamente identifican la responsabilidad social como parte de su quehacer. Y es ahí donde quisiera poner foco a mi pregunta. ¿Cómo vender este proceso que es tan importante a nivel técnico dentro de lo que es la gestión sostenible o la apuesta que las empresas o las organizaciones tengan por la responsabilidad social, y hacerles ver que la materialidad nos lleva a ser realmente responsables trabajando una sostenibilidad que es estratégica? No porque alguien trabaja la responsabilidad social, yo voy a desarrollar iniciativas que muchas pueden caer en filantropía, muchas veces pueden caer en otros tipos de iniciativas que son loables, pero si realmente la empresa está vinculada a un tipo de mercado, a un tipo de rubro, cómo nosotros también tenemos que alinear esa oportunidad y cuáles son los riesgos, independientemente del tamaño de la empresa que tengamos, de no hacerlo. ¿Por qué yo tengo que hacerlo aún siendo una empresa chica? Trabajar la materialidad justo para apostar por la sostenibilidad. A ver, primero el proceso se escala a la profundidad de la organización, al tamaño de la organización. O sea, metodológicamente sigue mismos pasos, pero es verdad que bueno, tiene unas dimensiones u otras en función del tamaño de la organización. Aquí el tema es, esto es poner orden, y el orden es igual de importante en una mansión que en un departamento de 25 metros cuadrados. Incluso, si me apuras, en un departamento de 25 metros cuadrados más, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí gráficamente lo vemos muy claro. ¿Qué sí puede pasar? Lo que sí puede pasarle a las pymes es que queden exentas de la NIF de sostenibilidad. De las NIF de sostenibilidad. Eso sí puede pasar. ¿Vale? En Costa Rica han quedado exentas. Entonces, las pymes usan las NIF para pymes, las NIF contables para pymes. Entonces, es un grupo diferente y pueden quedar exentas de la obligatoriedad de aplicar las NIF de sostenibilidad, con lo cual pueden quedar exentas de la obligatoriedad de la materialidad financiera. ¿Vale? Pero, aunque quedemos exentos desde el punto de vista regulatorio, yo insistiría en el proceso de orden, eso sí, llevado al tamaño de la organización, pero hacer ese proceso de orden, porque el resto va a continuar a partir de ese punto. Si yo no he hecho un proceso sistematizado para la determinación de los temas críticos, ¿cómo voy a tomar decisiones? No tengo con qué justificar esa decisión. Así es, así es. Y muy atinada tu respuesta, Pablo. La verdad que siempre entendiendo el contexto, creo que las empresas también creo que pueden encontrar esa oportunidad y abordar esta estrategia que estamos justo conversando. Ya para ir finalizando, vamos a hacer lectura de una pregunta de uno de los participantes y es sobre la determinación de la materialidad para propósitos de sostenibilidad. ¿Es un cálculo que debe definir la administración de las compañías? ¿O en qué instancia básicamente se debe desarrollar? ¿Cómo lo ven? Recordemos que hay dos etapas de priorización. Hay una priorización interna que van a hacer las áreas que están relacionadas con los temas. Y hay otra segunda priorización que van a hacer los stakeholders que están relacionados con un conjunto amplio de stakeholders para la materialidad de impacto y inversionistas, fondeadores y calificadoras para la materialidad financiera. Y lo que hace la alta gerencia es participar. En el caso de que sean directores y sean representantes de los accionistas, participan en la priorización de la financiera. Pero el resultado final de una, de la otra y la integración de ambas la va a tener que aprobar el directorio. Esa es otra de las cosas que están preguntando las calificadoras. Si la materialidad que hicimos fue aprobada por el directorio o por un comité en que delega el directorio, por ejemplo, un comité ejecutivo.
Porque esa época donde la materialidad la hacía el de sostenibilidad y solo le importaba el de sostenibilidad y con suerte le daban 5 minutos en el directorio para exponerla, pero a la gente le daba igual lo que se estaba exponiendo, eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora hay decisiones de asignación de capital de terceros sobre nuestra organización que dependen de ese resultado. O sea, fondeo. Una nota mejor o peor en una calificadora. Entonces, ahí ya al directorio le debe de importar aprobarlo. Y de hecho, las calificadoras nos preguntan si el directorio aprobó. Con lo cual, con seguridad van a intervenir en la fase de aprobación final. No puede salir una materialidad. O sea, no se puede terminar un proceso de materialidad sin que la apruebe el directorio o un órgano en el que el directorio delegue. Y otra cosa, y me anticipo que no salió la pregunta, pero ¿hay que hacer esto todos los años? Esa es la pregunta más habitual. No. Y esto es la base de nuestra estrategia. Yo normalmente las estrategias las manejo 3-5 años, ¿no? Como empresa. Entonces, es un intervalo para el que me ha de servir una materialidad. Ahora, si yo tengo un cambio significativo en mi negocio, porque adquiero una empresa nueva, porque tengo un cambio en mi accionariado, cualquier cosa disruptiva, o pasa algo en el contexto, le hace una pandemia, entonces sí voy a tener, obviamente, que actualizarlo, porque es que me cambiaron las reglas del juego, me cambió el ecosistema y cambié yo. Pero si yo estoy estable, debería valerme el ejercicio para un intervalo más o menos de 3 años. No está escrito en ningún sitio, ¿eh? Hay calificadoras que están pidiendo ejercicios cada 2 años, hay otras que están dando plazos más amplios, pero bueno, nos puede servir para varios años. Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, la verdad que nos podríamos quedar aquí toda la tarde conversando sobre materialidad. Es un tema que nos apasiona a todos los que estamos vinculados a este proceso de sostenibilidad en las empresas que representamos, pero también a las personas que empiezan a adentrarse en todo lo que es la responsabilidad social. Como parte de este cierre, Pablo, ¿qué mensaje podrías dejarnos para justo abordar la materialidad como parte de esa estrategia y por qué es tan importante reafirmar su prioridad dentro de todo este proceso y más por las normativas y regulaciones que vienen, que ya no están desde la voluntariedad de las empresas abordar estos conceptos, sino ya que tenemos una presión, si se puede llamar así, en el entorno regional, que poco a poco empieza a ser una norma y que poco a poco también va a llegar a nuestras empresas. ¿Qué mensaje nos podría dejar? Pues que trabajar sostenibilidad y reportar, transparentar las acciones, ya no con base a ambas cosas en la materialidad, ya no es un tema naif, y no es un tema discrecional o voluntario, es un tema de cumplimiento, lo más importante. Y segundo, es un tema de gestión estratégica de la organización. O sea, yo no puedo tener hoy un mapa de riesgos dentro de mi organización que no tenga mapeados los de naturaleza ambiental y social. No puedo tener una relación de iniciativas y un cuadro de mando que no esté fundamentado en una determinación de temas críticos donde esos riesgos estén presentes. Entonces, ese momento donde esto, lo fiel de sostenibilidad, para el reporte, sin poder participar de la toma de decisiones estratégicas de la organización, esto ya cambió. Cambió por lógica de negocio, pero para los más reticentes, cambió por cumplimiento también. Con lo cual, se acabó la discusión sobre si sí o si no. Hay que hacerlo y hay que hacerlo porque es mandato normativo. Fin. Desafortunadamente, afortunadamente para nosotros, para los que estamos aquí y compartimos esta inquietud. Muy bien, muchas gracias, Pablo, por la oportunidad de tenerte acá hoy y por compartir toda la información que preparaste para este espacio muy valioso. Apreciamos y valoramos mucho ese esfuerzo y la oportunidad y el tiempo que has dedicado en esta conferencia. Gracias también a Mara por su acompañamiento en toda esta oportunidad. Gracias a Sí, todos ustedes. gracias Pablo y a todas las personas que nos acompañan. Recuerden que esta transmisión va a ser subida al canal de YouTube de AmCham y adicionalmente le vamos a estar compartiendo la descripción de los recursos, en la descripción los recursos que tratamos hoy. Desde AmCham les invitamos a todas las personas que
aún no siguen la cuenta de LinkedIn Empresarial, que pueden escanear el código que ven en la pantalla. Y también recordarles que en AmCham contamos con el boletín interno donde todas las empresas que participamos de la Cámara podemos enviar nuestras noticias de responsabilidad social empresarial, que estamos seguros que tenemos muchísimas cosas que contar y podemos posicionar y compartir nuestros eventos y buenas prácticas ahí. Además, en el enlace que les vamos a mostrar en pantalla, pueden compartirnos también comentarios, sugerencias sobre temas que les interesaría abordar en las próximas sesiones de este comité. Así es, Flor. De esta forma damos por culminada una sesión más del Comité de Sostenibilidad, oficialmente nuestra última sesión virtual de este periodo. Agradezco nuevamente a Flor por su acompañamiento como Vice Chair y a todas las personas que nos han acompañado en cada sesión, a todo el equipo que nos acompaña desde AmCham también a hacer posible cada una de estas sesiones. Nuestra gratitud. Valoramos y apreciamos siempre ese apoyo que recibimos en cada uno de estos espacios virtuales. ¿Y por qué les digo que es nuestro último espacio virtual? Porque oficialmente nuestra última sesión de esta gestión la vamos a estar haciendo el viernes 1 de marzo. Queremos invitarlos a todos a que nos acompañen en esta sesión que va a ser el viernes 1 de marzo de 8 de la mañana a 10 de la mañana, donde abordaremos el tema de cierre, el tema que ya materializa todos los componentes que hemos visto en todas estas sesiones a través de un informe de sostenibilidad, y justo es el tema: informes de sostenibilidad, transparencia, responsabilidad e impactos, avances y principales tendencias del 2024. Para ello nos va a acompañar Alexandra Aguilar, gerente de ESG en KPMG Panamá. Esa sesión va a ser presencial. Ya mañana desde AmCham van a compartir la convocatoria para que los que deseen acompañarnos puedan también inscribirse y acompañarnos de manera presencial en esta sesión, que va a tener también componentes más aplicados. Así que vamos a vernos de manera presencial 2 horas, así que los esperamos en esta última sesión, cerrando una gestión que para nosotros ha sido muy valiosa, de mucho aprendizaje también, y la oportunidad de acompañarlos en esta apuesta por la sostenibilidad en cada una de las empresas miembros. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto. Que tengan excelente tarde. Chao, chao.